El Colegio de México presenta Historia de la Globalización con Carlos Marichal. El Dr. Carlos Marichal es profesor emérito del Centro de Estudios Históricos y, en esta serie de podcast, nos hablará de un tema que es actual, empezando por sus orígenes. Se trata de la historia de la globalización desde tiempos antiguos. Profesor Marichal, después del recorrido que nos ha proporcionado de la historia de la globalización, entiendo, ¿hoy nos va a hablar de la globalización y sus crisis a principios del siglo XXI? Buenos días. En efecto, en la serie de nuestros podcasts sobre historia de la globalización en el largo tiempo, hemos recorrido mucho terreno. La globalización antigua o arcaica de los antiguos imperios y religiones, la temprana globalización y las relaciones comerciales a través del mundo desde el siglo XVI hasta el XVIII, y los varios capítulos sobre el despegue de la globalización moderna y contemporánea. Pero bien, hoy queremos centrar la atención en un tema, quizás el más complejo y también más actual, que es la globalización y sus crisis a principios del siglo XXI. En la sesión anterior pusimos el acento en la expansión de la globalización desde 1980, al acelerarse los flujos del comercio, capitales y migrantes, rompiendo barreras entre las economías nacionales en los 5 continentes. Subrayamos también fenómenos como el impacto de la revolución digital y el surgir de las empresas y bancos globales, y comentamos los impactos políticos de estos procesos, incluyendo el derrumbe del comunismo en la URSS y Europa del Este desde 1989, pero también numerosas crisis adicionales en los años 90, por ejemplo, con varios colapsos financieros en América Latina. Pues de hecho, el siglo XXI arrancó con nuevas crisis financieras, entre ellas la famosa crisis .com de 2001 de las empresas tecnológicas. Luego, y muy pronto, en 2003, tuvo lugar la invasión de Irak por los Estados Unidos y se generó una gran inestabilidad en Medio Oriente. Así que el siglo XXI arrancaba con muy malos presagios. Esa inestabilidad sigue vigente hoy en día, como todos sabemos, y es un fenómeno global que afecta directa o indirectamente a millones de personas. Es más, desde entonces parece que se ha dado un gran paso hacia atrás, con el estallido de una guerra regional tras otra, en Siria, Ucrania, Gaza. Esto en realidad parece reflejar un proceso de desglobalización, pero eso lo vamos a discutir más adelante. Antes, conviene enfatizar que gracias a la nueva globalización que había empezado a partir de 1980, los años de 2004 a 2007 fueron un tiempo de extraordinaria euforia financiera en Estados Unidos, pero también en Europa, alimentado por grandes burbujas de especulación inmobiliaria. Los flujos de capitales que fueron llegando a Europa y a Estados Unidos eran enormes. Sin embargo, la euforia no podía durar indefinidamente. El estallido de la crisis financiera global de septiembre de 2008 amenazó con causar el colapso de la globalización. Los orígenes inmediatos del colapso financiero partieron de la quiebra de la poderosa casa financiera neoyorquina de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008, que fue seguida por el hundimiento de la mayoría de los bancos de inversión de Wall Street. Casi al instante se generó un gravísimo pánico bancario mundial, aunado a violentos desplomes bursátiles en todos lados. Era una verdadera crisis global, la más importante desde 1929 y la Gran Depresión. En los Estados Unidos, las respuestas a la catástrofe requirieron la acción concertada de la Casa Blanca, del Departamento del Tesoro y del Congreso, para intentar un rescate de los mayores bancos y de las grandes empresas afectadas. De manera paralela y ante la evidencia de que la crisis estaba golpeando al conjunto de los mercados financieros de Europa, los líderes de los países europeos también actuaron con energía a principios de octubre de 2008, con reuniones y planes de acción contra la crisis. Sin embargo, la verdadera fuerza que operó como una locomotora mundial en esta época para evitar una nueva Gran Depresión fue el impulso de la economía de China,
que se había industrializado desde los años 80 y estaba en el centro de la nueva globalización. Era la nueva fábrica mundial. De ahí que hoy en día casi todos tenemos celulares fabricados en China, computadoras y muchos otros productos electrónicos y manufacturados que llegan de Oriente a Occidente. De hecho, gracias a ese impulso, numerosas zonas del mundo, como Asia Oriental, Australia, Sudamérica, se recuperaron con rapidez de los desplomes de los mercados de Wall Street, de la City de Londres y de los mercados de la Europa continental, que estaban en picada, estaban reventados. La resiliencia del resto del mundo, en realidad de lo que podríamos llamar el sur global, dependió sobre todo de las subidas de los precios de materias primas y alimentos básicos, desde fines del 2009 hasta 2013, que compraba China y que estimularon exportaciones inéditas. También fue consecuencia de la aplicación del programa masivo de estímulos efectuados por el gobierno de China, que sostuvo su trayectoria de industrialización. Muy pronto China, que se había convertido en la segunda economía del mundo, o lo estaba haciendo, y que disfrutaba de tasas de crecimiento que eran muy superiores, por cierto, a los Estados Unidos, Europa o Japón, empezó a impulsar un proceso de globalización del comercio, sobre todo en el sur, de países que exportaban minerales, petróleo y alimentos para la gran maquinaria industrial de China. En el caso de Australia, por ejemplo, un destacado historiador económico y amigo mío, Christopher Lloyd, se sorprendió en agosto de 2009 cuando le pregunté sobre el impacto de la crisis global en su país y contestó: ¿cuál crisis? Aquí en Australia no ha habido desplome. Nuestro comercio con China va viento en popa y nuestra economía también. ¿Cuál fue el impacto de la globalización sobre los países en desarrollo? Una de las tendencias más llamativas de los primeros 20 años del siglo XXI y de los procesos de globalización se expresa en el proceso complicado y desigual por el cual la periferia ha comenzado a descolocar o inclusive desplazar al viejo centro, los Estados Unidos, Europa y Japón, en algunas esferas de la economía mundial. Se trata, en efecto, de saber hasta qué punto el ascenso del sur global está provocando el declive del poder e influencia de las naciones más desarrolladas del hemisferio norte. No obstante, existen evidencias de que esta trayectoria aún no se ha consolidado. Un espacio internacional en que los países de desarrollo han logrado participaciones crecientes ha sido el comercio internacional, impulsado sobre todo por el ascenso de las naciones de Asia del Sur y Oriental, al convertirse en auténticas fábricas del mundo. Me refiero a China, pero también a la India, pero también a Corea, también a Japón, etc. Sin lugar a dudas, la variedad de bienes que producen las más de 400,000 empresas manufactureras activas en China en el año de 2020, un número impresionante, es motivo de asombro. Esto explica que entre 1990 y 2015 China haya logrado incrementar 10 veces su participación en el comercio internacional, dando pie a un espectacular ascenso de su economía, que pasó de representar apenas 4% del PIB mundial en 1990 a la cifra de 20% en 2016 y hoy en día está cerca de 24%. Precisamente por ello, desde hace un decenio se ha abierto un intenso debate sobre las rivalidades entre China y los Estados Unidos por ejercer una hegemonía mundial, geoeconómica y política, aunque es claro que participan muchos más actores en los complicados y conflictivos balances de poder regional en este nuevo mundo globalizado. Otra faceta del comercio mundial son los volúmenes cada vez mayores de materias primas y alimentos que ahora transitan a través del hemisferio sur y sus océanos. Al buscar incansablemente el acceso a fuentes de materias primas en muchas naciones y regiones, China ha forjado nuevas alianzas de tipo económico que reflejan compromisos políticos. Por ejemplo, importa grandes cantidades de petróleo y gas de Arabia Saudita, pero también de Rusia, pero también de Irán y además de Venezuela en América del Sur.
Otros dos de los mayores proveedores de materias primas para China son actualmente Australia, que exporta hierro y otros minerales en cantidades asombrosas a China. Brasil, que remite grandes cargamentos de hierro, petróleo y soya. A su vez, el cobre que consume la industria china proviene esencialmente de Chile y Perú. Un caso especialmente llamativo de la apropiación de recursos de cobre tuvo lugar en el verano de 2007, cuando una empresa china decidió que iba a comprar una montaña en Perú, conocido como el Monte Toromocho, una imponente mole, la mitad del tamaño del Monte Everest, que contiene 2.000 millones de toneladas de cobre. Y esto lo compraron los chinos por $3.000 millones. Lo vendió el gobierno peruano a empresarios chinos. Por otra parte, cabe destacar las crecientes inversiones de empresas y bancos de China en África, que aumentaron de casi nada en 2000 hasta sobrepasar 46.000 millones en 2018, antes del COVID. Después con el COVID bajó algo y ahora ha repuntado las inversiones en África. Por otra parte, la experiencia de construir vastas infraestructuras modernas dentro de China durante los últimos 30 años ha sido un factor importante en impulsar sus proyectos de expansión internacional. En 1985, China contaba con escasas autopistas, pero actualmente cuenta con la cifra impresionante de cerca de 100.000 kilómetros de estas rutas, una cifra superior a la red equivalente en los Estados Unidos. No menos importante fue el avance en la construcción de gran número de puertos modernos, aeropuertos, ferrocarriles, redes telefónicas y electrónicas de la calidad más avanzada. Y esto ha resultado determinante en la voluntad del gobierno de China por promover el ambicioso proyecto geoeconómico que han bautizado como la nueva Ruta de la Seda desde 2013, que cubre todo Centro Asia y va a llegar hasta el Mediterráneo. O sea, recordando un viejo elemento de la globalización temprana, la Ruta de la Seda, ellos plantean una nueva Ruta de la Seda para conectar China con todo Asia y hasta Europa. O sea, es un proyecto globalizador. Doctor, ¿entonces puede decirse que China se ha convertido en eje de la economía global? Pues sí, pues no. A pesar del gran crecimiento de China, lo cierto es que los viejos centros de Estados Unidos, Europa y Japón siguen siendo potencias económicas fundamentales y en algunos sectores dominantes. Por ejemplo, se observa en la persistencia del poder de las economías del norte por el protagonismo de las compañías globales, cuyos recursos tecnológicos, comerciales y financieros son ingentes. En efecto, gran parte de las redes de comercio, finanzas y tecnología en el mundo son controladas actualmente por empresas y bancos norteamericanos, europeos y japoneses, que se han extendido mundialmente a partir de sus cuantiosas inversiones en Asia, África y América Latina. Es la contraparte de la expansión de China, por ejemplo, a nivel global, pues de las compañías globales de los países del norte. Son dos fenómenos que van conjuntamente en el proceso de globalización. Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que la mayor parte de las ganancias se quedan en los países metropolitanos. Esto es así porque las nuevas cadenas de valor ofrecen la posibilidad de que las firmas multinacionales se dividan en dos esferas. Las partes de las grandes compañías globales que diseñan los productos, que coordinan la parte financiera, que diseñan también en la comercialización, se quedan en los países del norte, mientras que la producción en las fábricas se realiza de manera fragmentada en países en desarrollo, o sea, fábricas en China, en la India, en Indonesia, etc., donde los costos más bajos para la manufactura de los bienes, los costos de mano de obra sobre todo, les atraen. Esto ha hecho que las compañías globales hayan prosperado, han tenido enormes ganancias, han aumentado su comercio mundial. El analista Gary Gerefi ha estimado que cerca de un tercio del intercambio planetario, que alcanzó un valor de 22 billones, o trillones en inglés, de dólares en 2018, se compone de transacciones al interior de las compañías globales. Y esto hace que estas compañías tengan un dominio impresionante. Pero ¿cómo operan? Por ejemplo, Apple, la mayor empresa en cotización bursátil del mundo actualmente,
Diseña y coordina productos, patentes y operaciones desde California. Y ahí deriva sus mayores lucros y regalías. Manda la mayor parte de las ganancias a California. Mientras que subcontrata el grueso de su producción fabril en China, donde paga los menores costos posibles en las fábricas. Apple tiene más de 1 millón de trabajadores en China produciendo los iPhones, etcétera, etcétera. De igual manera, asombra la rapidez de la expansión de otras empresas globalizadas, con sedes en el norte, que no existían antes del año 2000. O sea, esto es un producto de la globalización, que han aprovechado las plataformas del Internet y los medios digitales, como Google, Facebook, Netscape, para convertirse en colosos globales en tiempo muy rápido. Por su parte, en el sector de cómputo y software siguen siendo actores fundamentales firmas como Microsoft, cuyo protagonismo internacional ya era visible desde fines de los años 90, al lado de otros fabricantes como Dell, Hewlett Packard, Qualcomm, Intel, todos con sedes matrices en los Estados Unidos. Aunque también es cierto que actualmente experimentan una rivalidad por parte de algunos competidores, como es el caso de Samsung, la mayor empresa, digamos, tecnológica fuera de los Estados Unidos, en términos de producción de equipo, o Alibaba en China, que es la mayor empresa de venta de productos aparte de Amazon, por ejemplo, ¿no? En conjunto, las firmas digitales son actores claves de la globalización contemporánea y han generado un nuevo universo de consumo de bienes electrónicos, así como una escalada impresionante de venta virtual de productos culturales y de entretenimiento a través del mundo. Eso lo vemos todos los días, ¿no? Pero al mismo tiempo, a pesar de estos avances, hay que reconocer que la revolución digital tiene una contraparte bastante trágica, en tanto que ha incidido en el debilitamiento de viejas modalidades de producción y expresión de actividades culturales. Recordemos en este sentido que desde principios del siglo XXI entró en crisis buena parte de la prensa periódica mundial, al tiempo que se hundió la tradicional industria discográfica. Se sigue produciendo música, pero no de la misma forma. Y las viejas formas de producción fotográfica, todas las empresas de fotografía que se hundieron, así como algunos rubros de la industria editorial. Vale decir, importantes esferas del mundo de la creación cultural que la globalización está cambiando de manera radical. ¿Y cuáles han sido algunos impactos sociales de la globalización moderna? Bueno, pregunta complicada. Pese a la retórica triunfante, bastante extendida respecto a los avances del capitalismo neoliberal, de esta globalización moderna, la convergencia entre las economías de centro y periferia desde inicios del siglo XXI ha resultado más limitada de lo que se pensaba, en lo que se refiere al bienestar y el promedio de ingresos de la mayoría de los ciudadanos del mundo. Más bien, lo que se ha dado es una concentración de la riqueza en las élites en todas partes. Por ejemplo, es frecuente escuchar que en la India contemporánea existe ya una clase alta de cerca de 100 millones de individuos que son dueños de 60% de la riqueza nacional. Pero también hay otros 1.000 millones de personas en la India que viven en la pobreza. Es un contraste muy grande y la globalización no está claro que les esté beneficiando. Algo parecido ha ocurrido en los países petroleros, en gran parte de América Latina, en África. Pero también hay contrastes cada vez más acentuados entre los muy ricos y la masa de la población en los Estados Unidos y Gran Bretaña. En la Unión Europea el proceso ha sido menos acentuada, está un poco más equilibrada la cosa. En contraste, los perdedores a escala planetaria son grupos más heterogéneos. Estos incluyen trabajadores de los países avanzados que se quedaron sin empleo en el sector manufacturero, además de amplios segmentos sociales de jóvenes en las mismas sociedades que no encuentran trabajos bien remunerados, lo que se refleja en esa expresión de mini jobs que se ha difundido, por ejemplo, en Alemania. Pero mucho más acuciante es la situación de las amplísimas masas de trabajadores y campesinos en países en desarrollo que carecen de trabajo con salarios dignos, lo que ha implicado un crecimiento masivo del comercio informal, que es acompañado por pronunciados niveles de subempleo o desempleo. Entonces, la globalización produce y genera concentración de riqueza, pero también genera
subempleo y desempleo. El término de convergencia evoca la reducción de la brecha entre las tasas de crecimiento económico de los países del norte y del sur, pero es importante reconocer que en la práctica siguen siendo muy marcadas las diferencias en lo que se refiere a los ingresos per cápita entre los distintos grupos de naciones. De acuerdo con datos del FMI, por ejemplo, la renta per cápita en Estados Unidos en el 2020 alcanzaba $67,000 por año, cada ciudadano norteamericano. Y en Europa se aproximaba a $40,000, mientras que en China apenas alcanzaba $10,000 y en la India no pasaba de 2,300. Entonces resulta que hay una divergencia en vez de una convergencia. No se ha cambiado eso, excepto quizás el caso de China, que sí ha avanzado más, ¿no? El subempleo y la precarización del trabajo se han acentuado mundialmente y se observa en México y en toda América Latina, que en ocasiones se clasifica como zona de ingresos medios dentro del escenario mundial. Debido a la reducción de las contrataciones formales en los mercados laborales, se produce un enorme aumento del empleo informal. Las respuestas públicas han consistido en medidas paliativas, sin que se logren mejoras sustanciales de las condiciones laborales de manera amplia en la mayoría de los casos. En efecto, desde fines de los años 90, muchos gobiernos latinoamericanos pusieron en marcha algunas medidas de apoyo a la alimentación y la educación de las familias empobrecidas con programas que llevan nombres como Bolsa Familia en Brasil, Oportunidades o Progresa, consistentes en el otorgamiento de pequeños subsidios o becas que son apenas paliativos de la pobreza extrema y sobre todo sirven como instrumentos clientelares en los procesos electorales. Otro gran tema de la globalización contemporánea son las migraciones internacionales. Si la temprana globalización de fines del siglo XIX se caracterizó por el auge de las migraciones internacionales, estas volvieron con fuerza en el último tercio del siglo XX y no han cesado a principios del siglo XXI. La gente que no tiene empleo o que busca empleo en los países del sur buscan encontrar oportunidades de trabajo en los Estados Unidos, Europa, donde hay más empleo. Por ejemplo, en 2019, el número de migrantes radicados legalmente en Estados Unidos, Europa, algunos países de Asia y Oceanía alcanzó la cifra de 272 millones de personas, una cifra muy superior a los 150 millones de 1990. La importancia económica es mucho mayor que la estrictamente numérica, ya que hay que tener en cuenta la contribución de los emigrantes, no solo por su aportación a la fuerza de trabajo en los países avanzados, sino también por las cuantiosas remesas que remiten a sus familias en los países en desarrollo, ¿no? Esto lo sabemos muy bien en México, donde las remesas son tremendamente importantes y llegan sobre todo a las poblaciones más pobres. Como es sabido, la recepción de estos fondos sirve como factor de equilibrio social y económico en muchas sociedades pobres. El drama es que los pobres mandan dinero de vuelta y los ricos sacan dinero de México, de Brasil, de Argentina, de los países en desarrollo. Es una contradicción de la globalización, la facilidad de mandar el dinero, pero tiene efectos muy contradictorios. Las migraciones, por otra parte, han generado reacciones adversas. En los Estados Unidos, el país más rico del mundo, ha ido ganando peso una serie de movimientos políticos y sociales ultraconservadores que abogan por un regreso a un pasado localista, patriotero, con ribetes racistas y antimigrantes. Con el tiempo, esto ha fortalecido la movilización de una gran cantidad de votantes enfadados que concentraron su apoyo al billonario Donald Trump, que llamó esta masa de votantes descontentos, los llamó su base, al lanzar su candidatura a la presidencia en 2016. Las estadísticas electorales mostraron que fueron los votantes varones blancos, los votantes a favor de Trump, varones blancos con niveles educativos bajos, quienes le dieron el voto mayoritario, constituyendo el factor clave para que ganara las elecciones. Son anti-migrantes, anti-negros, anti-mexicanos. La inauguración de Trump en 2016 como presidente pronto dio alas
a un rechazo desde Washington, no solo de la migración, sino de aspectos de la globalización económica contemporánea. Al mismo tiempo, se intensificó el afán por reafirmar un nacionalismo excluyente con tintes racistas. Y esto ganó apoyo en el Partido Republicano. Y ganó apoyo en los medios masivos de derecha encabezados por el poderosísimo conglomerado de Fox News, del que hemos hablado antes, cuando dio su apoyo a Reagan y Thatcher en los años 80, que sigue siendo el conglomerado de noticias de los más poderosos mundiales. En 2021 se observó que las tendencias predominantes en el voto, en la campaña entre Trump y Biden, el voto para Trump era de los pequeños pueblos, mientras que los votantes demócratas que llevaron a Biden a la presidencia en 2021 provenían de 500 condados que son mayoritariamente urbanos y más industriales y representan el 70% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Ahora, esto ha creado unas divisiones políticas basadas en notorias diferencias socioeconómicas que auguran una creciente parálisis que dificulta la posibilidad de llegar a acuerdos amplios en Estados Unidos sobre las políticas públicas del futuro. De hecho, esta es una preocupación actual. Ahora, en medio de esta globalización contemporánea, podemos decir que las próximas elecciones en los Estados Unidos en noviembre de este año van a traer de nuevo a la mesa de debates los temas de la globalización, de la economía mundial, de la desigualdad de ingresos, de las migraciones, del racismo. Por ello, cabe preguntar si ahora están ganando las batallas de las fuerzas favorables a la globalización, a una mejor distribución del ingreso, o las de la desglobalización. Esta última pregunta, si va a ganar la globalización o la desglobalización, se las dejo a ustedes, amables oyentes de estos podcasts, que esperamos les hayan agradado. Así que yo les agradezco mucho su atención y espero puedan escuchar el conjunto de esta serie de podcasts que se han hecho aquí en el Colegio de México. Muchas gracias. Gracias, y los invitamos a escuchar la serie completa de Historia de la Globalización con Carlos Marichal. Hasta la próxima. Esto es una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.